Cuando el ser humano medita en el origen de todo lo creado, vienen a su mente muchas suposiciones, teorías, leyendas y demás. No obstante, la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas relacionadas con la creación del universo, del tiempo, de la tierra, de los seres vivos y específicamente del hombre. Si leemos Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no tiene fecha, porque Dios es espíritu, espíritu eterno. O sea, Dios habita la eternidad. Repetimos, Dios es espíritu eterno. Esto quiere decir, no es visible al ojo humano y la humanidad no puede medir su existencia. Dios formuló un plan eterno dentro del cual estuvo la creación del universo para materializar su existencia. El universo es el conjunto de tiempo, espacio, materia y energía que forma la realidad física que se puede observar y la que no se puede observar incluso. Según estudios científicos serios, el universo está en constante expansión y se ha formado a partir de la expansión y enfriamiento de la materia y la energía, dando lugar a las galaxias. Una galaxia es una colección de estrellas, gas, polvo y materia oscura, unidas por la gravedad, que forman una estructura astronómica definida. Existen billones de estrellas que pueden variar en tamaño, edad y tipo. Las galaxias contienen nubes de gas, principalmente hidrógeno y polvo cósmico, que son fundamentales para la formación de nuevas estrellas, pues el universo está en constante expansión. Según los científicos, se estima que existen unas 200.000 millones de galaxias en el universo observable. En ese plan eterno estuvo la creación del universo y por fin la creación del ser humano, quien está creado con libre albedrío o voluntad que debía ser puesta a prueba. Dios, siendo espíritu eterno, se da a conocer a su creación, específicamente al ser humano, por medio de los sentidos: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Y para comunicarse con sus criaturas, Dios utiliza esos mismos sentidos para ser compatible con su creación. Desde la eternidad, Dios sabía que el hombre, al ser examinado en el uso de su voluntad, sería engañado y en consecuencia desobedecería a las instrucciones que Dios le hubiera dado, así que diseñó también el plan eterno de salvación. Esto quiere decir que el plan de salvación para el hombre no es el plan B, está diseñado desde la eternidad. Dios se comunica con su creación de muchas maneras, pero con el hombre se comunica a través del lenguaje hablado, del lenguaje escrito. Las escrituras, también llamada Biblia, es el registro de la voluntad de Dios y de lo que Dios decidió que el hombre sepa. Pues ella misma dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas significa que hay asuntos que solo Dios conoce, pues está en todo lugar porque es espíritu. Por eso mismo lo sabe todo y siendo el creador del universo, tiene todo poder. La Biblia instruye respecto de la creación del universo que, a diferencia de lo que diga la teoría científica totalmente humana, Dios afirma que el universo fue creado solo por el poder de la palabra de Dios. Dice Hebreos 11 de los versículos 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe se caracteriza porque es una convicción sobre realidades invisibles, no tangibles. Ahora bien, la Biblia dice que Dios no solo formó de la nada el mundo entero y todo lo que hay en él, sino que lo hizo simplemente hablando. Ordenó que todas las cosas existieran, formándolas y dándoles forma mediante su palabra creativa y poderosa. La Biblia afirma y confirma que todo lo creado fue hecho por Dios, quien es eterno y todopoderoso. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hizo existir los cielos en donde están las galaxias, los planetas, el universo. Pero también hizo existir la tierra con sus océanos, animales, plantas, peces, toda la creación terrícola. El Salmo 92 dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es otra forma de decir, eres eterno. El término mundo representa algo más que el ámbito físico, también da la idea de edades. Dios ha ordenado distintas edades a lo largo de la historia humana: la creación, los días del diluvio, la época de los patriarcas, el peregrinar por el desierto, la era de los jueces, los reyes, los profetas, la era de la iglesia, el fin de los tiempos, el reino milenario, los cielos nuevos y la tierra nueva, la consumación de las cosas en Jesucristo. Por medio del profeta Jeremías, Dios deja saber que está enterado de todo lo que pasa y lo que pasará, hablando en la dimensión humana. Pues el tiempo fue creado por Dios para los humanos. ¿Lo repito? Pues el tiempo fue creado por Dios para los humanos. Así en Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Debido a que el ser humano es creado por Dios, es una criatura de Dios, le pertenece porque Dios es su creador. Dios se encarga y se encargará de sostenerla, dirigirla, encaminarla, corregirla, en fin, mantener la relación permanente con la corona de su creación, pues es con el hombre con quien busca y mantiene comunicación constante. Un día Dios se presentó a Moisés. Era la primera vez que Moisés tenía una experiencia así, pero le dijo que su nombre era Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. O sea, Dios no se puede comparar con ningún otro, pero también siempre está en presente. Soy, no fui ni seré. Soy, en cualquier momento que se pronuncie este nombre, la lectura dirá soy. Este nombre es una demostración de que Dios habita la eternidad. Dios es eterno. Al revelar su nombre, Dios hizo una afirmación de su propia autoexistencia, autosuficiencia y presencia inmediata. Cuando el hombre crea la palabra de Dios que está en la Biblia, acepta y reconoce la obra creadora de Dios. Es la razón por la que se enfatiza el Salmo 9:2, en donde Moisés, quien es el autor de esta composición poética de los hebreos, expresa su reconocimiento de la eternidad de Dios cuando dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés fue quien, usado por Dios, ayudó al pueblo de Israel para que saliera de Egipto después de muchos años de esclavitud. Se cree que el Salmo 90 fue escrito hacia el final de los 40 años de peregrinación en el desierto, cuando Moisés ya era un hombre de edad avanzada, más de 100 años. Todo el Salmo 90 muestra la brevedad de la vida humana en comparación con la eternidad de Dios, con su grandeza. Para ilustrar esta verdad, compara la vida humana con la vida de una planta o hierba que da flores hermosas, pero que solo duran un corto lapso de tiempo, llegando a la conclusión que los seres humanos necesitan la dirección de Dios para vivir sabiamente, el tiempo que Dios quiera dejarlos sobre la tierra. De ahí la expresión, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Es el versículo 12 del Salmo 90. Moisés tuvo una relación directa con Dios.
recibiendo la ley en el monte Sinaí y experimentando la gloria divina de manera tangible, de tal forma que cuando descendió del monte Sinaí, su rostro resplandecía y tenía que colocar un velo para que el pueblo pudiera mirarlo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 44:6, se describe como el primero y el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Eso quiere decir que siempre está presente en todo momento. Con Dios no hay pasado ni futuro. Todo es como si estuviera ocurriendo ahora mismo, lo que es difícil de comprender por los humanos porque están sujetos al tiempo que Dios hizo para que puedan medir sus edades, porque por causa del pecado de Adán se alteró el propósito de Dios para los hombres, ya que Dios pensó en que los hombres fueran inmortales, siempre teniendo relación y vida de Dios. Pero al pecar contra Dios fueron separados de Dios, esto es muerte física. Y por eso fue necesario que se aplicara el plan eterno de salvación, de tal manera que los seres humanos puedan reconciliarse con Dios, recuperando la inmortalidad con Dios que se había perdido. Jesús tuvo nacimiento físico en la tierra alrededor del año 5 a.C., pero fue simplemente la encarnación del Hijo eterno de Dios, quien existe fuera del tiempo humano, pues Jesús es Dios. Así que Jesús es eterno. Si se puede decir así, hizo un pequeño paréntesis al venir a la tierra. En el tiempo de los profetas, Dios hablaba a su pueblo de tal manera que Amós, quien escribió por allá del año 755 a.C., en el capítulo 3 y versículo 7, dijo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas son mensajeros de Dios que transmiten su voluntad al pueblo de Israel. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y por labios de Jesús se sabe que Juan Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Los profetas desempeñaron funciones como evangelizar, prevenir y anunciar eventos futuros. Su mensaje fue fundamental para guiar al pueblo de Dios en su camino espiritual. En el Nuevo Testamento, los profetas comunicaron mensajes divinos que edificaron a la iglesia. Los profetas del Nuevo Testamento no escribieron libros de la Biblia porque se centraron en anunciar y exhortar a los creyentes sobre lo que Dios les revelaba. Pablo, en la carta a los Efesios, indica que Dios constituyó algunos ministerios, entre ellos están los profetas, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para el momento en que los profetas servían a Dios entregando los mensajes que recibían, la revelación había aumentado. El profeta Isaías, por ejemplo, recibió un mensaje puntual en cuanto a dónde habita Dios. Veamos dos versiones. La traducción en lenguaje actual dice en Isaías 57:15: pues yo soy el Dios eterno y mi nombre es Santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. La traducción Reina Valera 1960 dice en Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia describe a Dios como eterno, sin principio ni fin. Entonces, Dios no depende del tiempo y está fuera de sus limitaciones, siendo la misma fuente de la existencia. Conviene repetir que Dios no está sujeto al tiempo. Creó el tiempo como parte del universo para marcar el paso de las estaciones y los años para los seres humanos. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El Salmo 104:19 expresa: hizo la luna para los tiempos.
Jesús es Dios. Así que Jesús existió antes de su encarnación física. De hecho, la tierra fue creada por Él y a través de Él. Esto lo dice Juan, el Evangelio 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra que se tradujo como verbo del griego logos, cuyo significado es palabra de Dios, la razón divina y la manifestación de Jesucristo como verbo encarnado, no solo representa la palabra hablada, sino también el poder creador y la sabiduría de Dios, siendo el medio por el cual Dios se comunica con la humanidad. Entonces, en este pasaje, el logos o el verbo se refiere a Jesucristo, quien es la encarnación de la palabra de Dios, revelando la naturaleza divina y estableciendo una relación personal entre Dios y los seres humanos. En Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo explica sobre la eternidad de Jesús en este pasaje, pues dice que Jesús es antes de todas estas cosas. En el versículo 2 del capítulo 8 de la versión del Evangelio según Juan, dice que Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él enseñaba, diciéndoles, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la parte humana del Hijo de Dios, que descendió a la tierra sin dejar de ser Dios, así que su presencia ahuyenta las tinieblas que llegaron por la desobediencia de Adán, que cambió los planes de Dios en su relación con los hombres. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que uno de sus propósitos era presentar al Padre. En Juan 8, 54 al 58 se lee, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En ese diálogo con los judíos, Jesús explica su preexistencia, o sea que Jesús no empezó a vivir cuando fue engendrado en el vientre de María, sino que ya existía desde la eternidad, desde el principio, pues Jesús es Dios que tomó forma humana para dar a conocer a su Padre. Pero vosotros no le conocéis, dice el versículo, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Para los judíos de ese tiempo, el nombre de Abraham, el fundador del pueblo hebreo, era muy respetado. Así que Jesús se refiere a Abraham como una referencia a esa existencia de Jesús desde la eternidad. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Debido a que los judíos que estaban hablando con Jesús solo podían ver el aspecto humano en ese preciso momento, se extrañaron cuando Jesús les aseguró que Abraham y Jesús se conocían, pues tendría aproximadamente unos 2000 años que Abraham había sido llamado por Dios para fundar la nación que tenía como propósito dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Dice el versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, es el nombre con el que Dios se identificó con Moisés cuando los llamó para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Con esta referencia se identifica a Jesús con Dios su Padre, con Dios Padre. Yo soy el Eterno, el que vive por siempre, el Espíritu Eterno que decidió darse a conocer por medio de su gran creación. Entre esa creación está la humanidad con la que se puede comunicar, pues según su diseño,
El hombre fue creado a su imagen, conforme a su semejanza, para que fuera el administrador de Dios aquí en la tierra. Esa estrecha relación entre Dios y el hombre se perdió por el pecado de desobediencia que cometió Adán. No obstante, porque Dios es bueno y fiel, buscó al hombre y lo regresó a su presencia por medio de la gracia de Jesucristo, quien tomó forma humana y vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde el Antiguo Testamento, Dios se comprometió con su pueblo Israel, pues Deuteronomio 33:27 dice, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. En la Nueva Traducción Viviente se lee, el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, ¡destrúyelo! En este momento, efectivamente, Dios que es eterno, tiene vida en sí mismo. Por eso es el único que puede dar vida. Es, no fue. Es, no será. Es, porque Dios vive en la eternidad. Dios siempre está en presente. De ahí su nombre, yo soy. El eterno Dios se ofrece como refugio. Solo tienes que aceptarlo por medio de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz y al resucitar de entre los muertos, firmó la sentencia de juicio sobre el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, sobre el diablo y sus demonios. Dios eterno habita la eternidad porque existe desde la eternidad. En Él encontramos seguridad y protección hasta la eternidad. Esa es la idea de Dios, que los humanos estemos con Él, juntos desde ahora y hasta la eternidad. Solo cree. Invita a Jesús a tu corazón y acepta el señorío de Dios en tu vida. Bendiciones.